SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 3 de mayo, vamos a estar conversando sobre un tema que es bastante importante para el sindicato, el cual es por qué es importante estar sindicalizado. Esto también en contexto por el 1 de mayo recién pasado, el día miércoles, para lo que vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar desde allá hacia acá. Bienvenida Oriana Paredes, dirigente de la CUT y también del sindicato del líder Walmart, ¿verdad? Exactamente, pero es el sindicato interempresa sin líder Walmart, es diferente. Ya. Vamos a saludar también a don Patricio Miranda, abogado del sindicato, que después a cada uno les voy a pedir que dé un poco un breve contexto de su historia sindical de cada uno. Bienvenido, don Patricio, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Muy agradado estar nuevamente en el programa de Voces Académicas. He estado varias veces ya. Y en un tema tan interesante como el que se nos plantea. Muchas gracias, don Patricio. Y saludamos también a don Joel Asenjo, el asesor financiero del sindicato y también con una amplia trayectoria sindical que después le vamos a pedir que nos cuente un poco. Bienvenido, don Joel. Muy buenos días a todas y todos. Ahí vamos a hacer lo posible tener una buena participación. Acérquese un poquito más al micrófono. Ahí. Y también estamos en espera de que llegue el presidente de este sindicato, el profesor Sandor Mulson, que se va a sumar en un par de minutos. Entonces, para iniciar este programa, como ya mencionaba, hoy día vamos a estar conversando de por qué es importante estar sindicalizado, como ya mencionaba, en contexto del 1 de mayo, Día del Trabajador, Día Internacional, del Trabajador y la Trabajadora. Para eso vamos, como les mencionaba, vamos a pedirles que se presenten un poco ustedes, nos cuenten un poco de su historia sindical, con quiénes han trabajado, desde cuándo, se dedican a esta labor. Así que voy a empezar de aquí para allá, empezando por don Joel. Don Joel, cuéntenos un poco, por favor. Bueno, mi nexo con el mundo sindical se presenta desde mi época de estudiante en el Instituto Comercial. Desde ese momento entonces empezamos a hacer algunos trabajos de apoyo, de estar cercano al mundo sindical. En los últimos años yo vengo participando en el SINDOC como asesor de la negociación del año 2010, o sea, de la segunda negociación a la fecha. Adicionalmente a lo que es apoyo al SINDOC, he participado en asesorías a variados sindicatos como Blue Mar de Corral, un trabajo muy extraordinario que tuvimos que hacer ahí con don Patricio, en los sindicatos de la Telefónica del Sur, ambos sindicatos, el sindicato ACENAP y otros sindicatos menores que también he prestado el apoyo profesional como contador auditor en los análisis financieros, en plantear lo que nos están hablando estos estados para la toma de decisiones y pliego de peticiones de los trabajadores. Muchas gracias, don Joel. Vamos a preguntarle a don Patricio ahora entonces si por favor se puede presentar un poco sobre su historia sindical. ¿Cómo no? Mucho gusto. Bueno, mi vinculación con el mundo sindical comienza recién recibido mi título de abogado en la Universidad de Chile, porque ahí fui elegido como presidente de la Asociación de Empleados de Corby y posteriormente en la llamada FENATRAVI, que era la Federación de Trabajadores de la Vivienda, que abarcaba a los trabajadores de todo el sector habitacional. Posteriormente, al mi traslado a Valdivia, soy actualmente asesor de sindicatos de SINTOC, por supuesto,
del FENPRUS, que es la Federación de Profesionales de la Salud, del Sindicato de Levaduras Collico, y fui asesor también del Sindicato de la Telefónica. He participado en las negociaciones colectivas de sindicatos importantes como ASENAF, SODIMAC, ISS, Blumar. Y además he hecho clases de derecho laboral para dirigentes sindicales y varias charlas de la Dirección del Trabajo sobre vulneración de derechos fundamentales. Esa es mi ligación con el mundo sindical. Además, yo ejerzo la profesión actualmente solamente en aspectos laborales, defendiendo solamente a trabajadores. Es muy rara vez lo hago con empleadores. Muchas gracias, don Patricio. Entonces vamos a aprovechar de darle la bienvenida al presidente del sindicato que se acaba de sumar, el profesor Sandor Mulso. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias. Primero que nada pido disculpas, pero estaba en una reunión cumpliendo mis funciones sindicales y no pude dejar a uno de mis socios sin atenderlo y aquí acabo de llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces vamos a continuar con la dirigente Oriana Paredes, que nos cuente un poco sobre su historia sindical, cuándo empezó a trabajar en todo esto de los sindicatos. Cuéntenos un poco, por favor. Hola, Claudia. Mira, a ver, esta sensación de siempre estar al servicio de los demás o tratar en lo posible de siempre ayudar, viene desde hace bastante tiempo, pero lo que es los primeros pasos en el mundo sindical nacen cuando entré a trabajar en el Líder, que anteriormente todavía estaba con la colita de lo que era Carrefour, ¿ya? Y había mucho, cuando se hizo el traspaso de esto, había demasiado abuso, mucho abuso en el tema de, se pasaba a llevar mucho los derechos fundamentales de los trabajadores. Y de ahí nace la idea, porque ya había un sindicato que era de Carrefour, que era bueno, pero de ahí se tomó y se amplió a lo que era cuando pasó de una cadena a otra, se pasó a formar parte de la cadena Líder. Yeah. Y para abarcar más gente a nivel tanto en Santiago como nacional, pasa de sindicato de empresa a interempresa. Yo vivo toda esa transformación del sindicato y era antes, realmente era una lucha constante porque no se podía. O sea, el sindicato interempresa vulgarmente no existía. Existía en el papel, pero costaba mucho hacerlo valer ante la ley. Entonces nosotros vivimos todo ese proceso luchando contra un multiroot, y de ahí viene, crezco sindicalmente con toda esa convergencia que hubo para imponerse dentro de de los formatos que eran paupérrimos en cuanto a derechos, en cuanto a beneficios, y por sobre todas las cosas, después más encima tenemos la transformación de DIS a Walmart, donde realmente es una cadena de supermercados que no le gustan los sindicatos y prefiere la atomización de destruir el mundo laboral, dando pie a más creación de muchos más sindicatos. Me gusta esto, por ejemplo, de poder ayudar. Soy una férrea creyente de que de las aulas jamás debieron haber salido ciertas materias, porque lo que se está formando prácticamente son trabajadores a futuro. Pero hoy en día tenemos trabajadores ciegos, y eso es lo que hoy día hay que seguir luchando para que no siga sucediendo. Del 2012 pertenezco a la CUT provincial. Creo que las CUT provinciales deben trabajar para las regiones. Santiago es Santiago, Valdivia es Valdivia, y nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Claro. Tenemos que abordar lo que hoy día tenemos, porque tenemos una región bastante creciente, lamentablemente, no en el trabajo, sino que en la cesantía. Y desde el trabajo, un trabajo que es demasiado precario. Entonces de ahí nacen estas necesidades de tratar de estar siempre presente, creciendo, apoyando, estudiando, para ver cómo se pueden solucionar más temas de los que soy, por ejemplo, hoy en día dirigente de un sindicato que es nacional de trabajadores. Que un sindicato permanezca dirigido y siempre compuesto por trabajadores es hoy día loable, porque por lo general hoy día lo que permanecen son las federaciones
y sindicatos asesorados por externos. Hoy en día nuestro sindicato es exclusivamente compuesto por trabajadores y es a nivel nacional. Y es un solo sindicato. Muchas gracias. Entonces ahí hablaba Oriana Paredes, que hoy está en representación de la CUT provincial de acá. Entonces le vamos a pedir al profesor Sandor que nos cuente un poco, algo breve sobre, quizás podría contarnos desde cuánto pertenece al sindicato y ya cuántos años lleva en la dirigencia del sindicato. Llevo bastante tiempo en el sindicato. Entre medio estuve fuera de la universidad con permiso sin goce de sueldo. Sin embargo, nunca dejé de pagar mis cuotas, aunque no tenía ningún derecho y ninguna asociación con el sindicato, pero considero, como lo dice aquí la compañera, que el trabajo sindical es una cosa muy solidaria y eso no hay que perderlo de vista. Como dirigente, esta es mi segunda directiva. Fui presidente de la directiva anterior, donde hicimos un contrato colectivo, que aquí mis dos colegas nos ayudaron, nuestros asesores, y que han sido siempre unos pilares importantes para las decisiones que toma el sindicato docente, de la parte, ¿no es cierto?, de contabilidad y de finanzas, y también de la parte legal, como es don Patricio. Y ahora nuevamente, ¿no es cierto?, estoy de presidente subrogante porque necesitamos tener la cabeza del sindicato aquí en Valdivia, donde se va a negociar el nuevo contrato colectivo que debe comenzar muy pronto. Creo que hay una parte que me preocupa un poco, y es lo que acaba de hablar la compañera, es de que no solamente viene de los colegios, también nuestros estudiantes de la universidad también son ciegos legalmente y desde el punto de vista laboral también. A raíz de eso, yo estoy tratando de, cada uno trata de hacer lo que puede desde su orilla, no de su esquina. Una cosa que me doy cuenta yo es en que la formación de los profesionales del futuro del país, ¿no es cierto?, que pareciera que no hay relación entre lo que ocurre en las universidades, las enseñanzas y el país. Hay que volver un poquito para atrás, que las carreras se crean por necesidades de la sociedad. La sociedad es la que necesita médicos, la sociedad es la que necesita ingenieros, la que necesita abogados. Sin embargo, se nos está interviniendo en forma pasiva de la manera como se realiza la formación de estos profesionales del futuro. Y una de las cosas que falta, y lo digo pero abiertamente, es ética y geoética. No se dicta, no se habla. Se piensa que eso viene de la casa. No. En una línea de producción tiene que haber una de las variables, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ética, no solamente de moral interna, sino que geoética, porque no hay proceso productivo que no intervenga parte del territorio. Y nuestros territorios son nuestros vecinos, son nuestras poblaciones, son nuestros parques, son nuestras costas de Chile, ¿no es cierto? Aquí estamos a puertas de pasar ¿no es cierto?, una petición, una solicitud para crear un tremendo puerto en Corral, sin tomar las dimensiones de qué es lo que va a significar eso para el territorio. Y cuando hablo del territorio, no solamente en función del progreso, y como lo puede decir mucha gente, no, van a haber más fuentes de trabajo. Sí, pero eso es hambre para hoy, o sea, pan para hoy, hambre para mañana. Porque el que en este minuto que está dictando lo que necesita la sociedad es a nivel más allá de Valdivia, de Chile, del continente, del planeta completo. Claro. Así que por ese lado creo que todos ponemos un poquito desde nuestros rincones. Muchas gracias. Entonces, y así vamos a pasar ya al desarrollo de este programa. Vamos a iniciar preguntándole a el abogado del sindicato, uno de los abogados, que nos explique un poco cuál es el objetivo de un sindicato en términos legales. Don Patricio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que debemos comenzar por el tema de la llamada, en la doctrina y en la jurisprudencia, asimetría de la relación laboral. ¿Qué significa esto? Significa que en la relación laboral las partes no son iguales. El empleador tiene más poder que el trabajador. Y este poder lo ejerce muchas veces en forma arbitraria, discriminatoria y vulneratoria de los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se defienden los trabajadores de esto? Indudablemente que hay todo un aparataje, la Dirección del Trabajo, los tribunales del trabajo, que pueden defender a los trabajadores, pero la principal defensa del trabajador es el sindicato,
que es la única forma de defensa eficaz de los derechos colectivos de los trabajadores y de los derechos individuales también. Yo voy a citar una frase que para mí es el paradigma del dirigente sindical en Chile, que es Clotario Blest, nacido en 1899 y fallecido en 1990, a los 91 años de edad. Él fue fundador de la ANEF y fundador de la CUT. Y es, a mi juicio, el mejor y más importante de los dirigentes sindicales chilenos. Dijo: soy un incansable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena, porque cuando la clase trabajadora chilena está unida, es invencible. Nadie se atreve contra ella. A este pilar era anterior a él y, entre paréntesis, en cierta forma fue inspirador de Clotario Blest, Luis Emilio Recabarren, dirigente sindical, tipógrafo, educador social, que trabajó incansablemente en el norte creando sindicatos. Y Alberto Hurtado, que todo el mundo lo conoce como Padre Hurtado, pero no saben, la mayor parte, que Alberto Hurtado fue primero abogado. Se recibió de abogado antes de entrar al seminario. Y su profesión, su actividad fue sindical. Defensa de sindicatos y defensa de trabajadores. Alberto Hurtado también dijo que solo la unidad de los trabajadores va a obtener sus beneficios. Estos tres pilares, para mí, se sumaron otros que son importantes también, como Tucapel Jiménez, como Bustos, que también fueron construyendo todo este andamiaje del sistema sindical chileno, que desgraciadamente, y tengo que decirlo con toda franqueza, hoy día está, usando una frase popular, de capa caída. 300 personas marcharon ayer, marcharon el 1 de mayo en Valdivia. 300 personas. La nada misma para mí. Yo participé en marchas en Santiago que llenaban la Alameda. Miles de personas. Me parece que hay un declinar. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sindicato? Están definidas en la ley, en el artículo 220 del Código del Trabajo, y son más variadas de las que se piensan. La primera es indudablemente la representación en la negociación colectiva. También representa a los trabajadores los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo. O sea, los sindicatos pueden representar a los trabajadores judicialmente en los juicios que llevan los trabajadores derivados de sus contratos individuales, no solamente colectivos. Tienen que además velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y actuar como parte en las actuaciones administrativas que digan relación con las prácticas desleales, que son muy importantes. Pero además deben prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua. Hay una labor que muchos sindicatos no hacen, que es promover algunos beneficios que se obtienen en el comercio general, que tienen, por ejemplo, las cajas de compensación, descuentos en algunas farmacias, en algunos lugares importantes, incluso promover el descanso, promover lo que estaban hablando hace un rato, la educación gremial. Los sindicatos tienen el deber de instruir a sus asociados acerca de sus derechos y obligaciones como trabajadores, canalizar las inquietudes y necesidades con respecto a la integración de los trabajadores. En fin, hay una serie de... Llamo a que lean este artículo, que se difunda, para que sepan exactamente cuál es la función de los sindicatos. Ahora, hay un grave problema, hay una grave polémica con respecto al sindicato. ¿El sindicato es un ente político o apolítico?
Desde el punto de vista de política partidaria, mi opinión personal, y puedo estar en discrepancia tal vez con algunos otros, es que el sindicato, como su función es defender los intereses de los trabajadores, no debe estar defendiendo otros intereses que puedan estar en contraposición con los trabajadores. En una ocasión, en un foro, un dirigente sindical dijo que los dirigentes sindicales no estaban cumpliendo con su función de defender al gobierno. Y yo me levanté y le dije, no es la función del sindicato, no es defender al gobierno, es defender los intereses de los trabajadores. Si el gobierno está interpretando los intereses de los trabajadores, sí, hay que defender, no al gobierno en sus funciones normales, sino que en relación con los trabajadores, solamente. Quiero terminar con señalar el aporte muy importante de docentes, no de esta universidad, desgraciadamente, pero sí de otras universidades, pero los docentes son iguales en todas partes, que han hecho progresar el derecho laboral enormemente. Nombro a Sergio Gamonal, a José Luis Ugarte, a Eduardo Camaño, a Gabriela Larata, a Irene Rojas. Ellos han construido, por ejemplo, la vulneración a los derechos fundamentales y la creación del principio de que el trabajador no solamente es un trabajador, sino que también es un ciudadano y por lo tanto está protegido por los derechos consagrados en la Constitución. Buena o mala es la Constitución que tenemos. Y eso lo construyeron los profesores. Yo he estado participando en charlas dictadas por Gamonal y Ugarte, que han sido realmente esclarecedoras y han demostrado que estos profesores, además de profesores, son enormes defensores de los sindicatos. Muchas gracias, don Patricio. Entonces, con esa gran respuesta sobre cuál es el objetivo de un sindicato en términos legales, vamos a dar paso a una de las preguntas más importantes de este programa, que es ¿por qué es importante estar sindicalizado? Vamos a preguntarle primero a Oriana y de ahí al profesor Sándor y de ahí si los asesores quieren también sumarse a esta respuesta para ir siguiendo con este programa de Voces Académicas. Bueno, en referencia a la consulta, hoy en día estar sindicalizado significa tener un referente, pero por sobre todas las cosas es una representatividad dentro del mundo del trabajo, frente a la empresa, es quien te representa. Pero es muy importante que la persona o el trabajador que se va a sindicalizar tenga conocimiento en qué consiste sindicalizarse. ¿Para qué tiene que sindicalizarse? ¿En qué es lo que se beneficia al sindicalizarse? Sea en el tipo de empresa que sea o en el sector donde esté trabajando, estar sindicalizado hoy en día significa tener más beneficios, pueden pertenecer y beneficiarse con un contrato colectivo. La representatividad importante ante hoy en día, lo que más se da son los acosos laborales, los acosos, diferentes tipos de acosos sexuales, de quien te oriente, de quien te represente, de quien sea tu voz ante el miedo que tienen los trabajadores de poder denunciar algo y el temor a perder la fuente laboral. Claro. Esa es una de las grandes necesidades que hoy existen en el mundo del trabajo y que en este momento los sindicatos toman presencia por esas cosas. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Que también tenemos que la gente se sindicaliza muchas veces y no le toma el peso a los sindicatos, solamente se sindicaliza por tener más beneficios, pero no se sindicaliza por un tema de aportar, de ser conjunto, o sea, de trabajar unido. Claro, de compromiso. Y como bien dijo don Patricio, mucha gente toma los sindicatos y dice, no, porque los sindicatos son rojos o amarillos, que parecen semáforos así, tienen diferentes colores, no porque me hablan de política. Y ahí es donde en parte discrepo y apoyo la famosa palabra y tan manoseada política. Hoy día la gente no se tiene que olvidar que todos somos ciudadanos, por lo tanto todos hacemos política diaria.
El mundo del trabajo requiere política, que yo necesito saber a qué estoy afecto, cuál es la ley que me protege, qué es lo que necesito. Tenemos el mundo de seguridad laboral, tenemos un conjunto bastante amplio. Ya el hecho el simple hecho de recibir un sueldo, pagar impuestos, nos hace participar en una política activa, pero no en un partidismo. ¿Ya? Claro, que es muy distinto. Todo eso hoy en día, por ejemplo, un socio de sindicato debería estar en conocimiento, porque nosotros como dirigentes sindicales tenemos la obligación de orientar, de enseñar, de representar, de fiscalizar, que son un montón de roles que se cumplen dentro del mundo sindical. Pero como digo, hoy en día una persona, un trabajador que ingresa, debe saber que existen a lo mejor entidades sindicales dentro del lugar donde él va a prestar servicio. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la suficiente, no confianza, sino que la posibilidad de comunicar, porque no todos saben comunicar, de que estar sindicalizado es un beneficio. Claro. De que para él como trabajador el sindicato representa un respaldo. Y de ahí seguir avanzando, pero por sobre todas las cosas entregar los conocimientos. Muchas gracias. Entonces ahí hablaba Oriana Paredes, que está en representación de la CUT provincial. Recordamos que estamos en Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Entonces vamos a dar el paso al presidente del sindicato, el profesor Sándor Mulsow, que nos cuente por qué cree usted que es importante estar sindicalizado. Yo creo que la respuesta ya para mí la presentó Patricio, y tiene que ver por esta simetría que existe en el mundo laboral entre los que son trabajadores y los que son empleadores. Si eso no existiese, no habría ley laboral, ¿no es cierto? Y esa ley laboral hay que implementarla, y la mejor manera de hacer valer, ¿no es cierto?, esa implementación de la ley laboral es a través de los sindicatos. Yo creo que lo que dice la colega también se malentiende. Mucha gente se mete al sindicato porque cree que va a tener más beneficio. En realidad eso es menospreciar el significado de lo que es un sindicato. El sindicato, como también lo mencionaron, está constituido por ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Y tienen derechos ciudadanos y constitucionales. Pero la asimetría, ¿no es cierto?, entre el mundo de la empresa, industria y los trabajadores es demasiado amplio y grande. Hay un vacío en muchas de las leyes. Muchas de las leyes se han cambiado y nunca, ¿no es cierto?, se ha visto que se cambia para el lado de los trabajadores, sino que en realidad para alivianar el lado de la empresa, la industria y la intervención territorial. Por lo tanto, siempre va a ser necesario, y siempre yo le digo a toda la gente, al menos de la universidad, que se acerquen al sindicato y se asocien, porque es la única manera de que podamos, como grupo, ¿no es cierto?, y como unidad, como grupo unitario, hacer valer la implementación de esta ley laboral, que es lo único que nos queda, ¿no es cierto?, como asidero en esta asimetría industrial. Muchas gracias, profesor. ¿Alguno de ustedes les gustaría agregar algo sobre por qué es importante estar sindicalizados? Yo quisiera hacer una aclaración. Cuando hablé de la apoliticidad de los sindicatos, no se refiere a la ciencia de la política, a la aplicación de la política, que es una ciencia y una actividad muy noble. Platón le dedicó su primer libro a la política. Me referí a la política partidaria, al hacer del sindicato una especie de sucursal del partido político que está presidiendo ese sindicato. Eso es lo que no debe ser, pero sí debe participar en todas las actividades nacionales, porque como muy bien dijo Oriana, el sindicato está inserto dentro de la realidad nacional. Entonces, el alza de los precios de consumo, el sistema previsional, todos estos problemas que aquejan a toda la ciudadanía, tienen que ser tomados también por el sindicato. Eso es hacer política, pero no política de partido.
Eso es lo que yo me opongo. Muchas gracias, don Patricio. Se entiende esa aclaración. Entonces le voy a preguntar ahora a Oriana, si nos podrías contar un poco cuál crees que son los desafíos que enfrentan los trabajadores y trabajadoras hoy en día a nivel nacional y regional. Me imagino que como representante de la CUT y como has participado, como ya mencionaste, tantos años en la CUT, ¿nos podrías contar un poco de eso? Hoy día lamentablemente la realidad nacional laboralmente es bastante inestable. Hay mucha precariedad laboral a nivel de Chile por un tema de que las empresas en su mayor parte, casi un 70%, son de servicio. La forma y la estabilidad laboral que entregan es mínima. Hay mucha rotatividad. Por lo tanto, hoy día no tenemos trabajadores que mantengan una cantidad de años grandes dentro de una empresa. La rotatividad es alta, se mide un piso que es por el salario mínimo. Son muy pocas las empresas que tienen hoy día, o los sindicatos que están dentro de las empresas, que se mantienen en uno solo. Se fracciona mucho el mundo sindical, por lo tanto el peso del sindicalismo hoy día está muy inestable, bajo. Cuesta mucho pelear contra las grandes multinacionales, tanto en el mundo público como en el privado. Yo estoy hablando de ambos casos, porque hoy día es un terreno bastante inestable el tratar de conseguir más beneficios que incrementen una remuneración que hoy día se ve burlada si la comparamos, por ejemplo, que en el país se habla de una canasta básica y vemos remuneraciones que están bajo la línea de la pobreza y bajo la canasta básica. O sea, no se puede dar entendimiento de cómo podemos hacer que la gente no viva, sino que sobreviva, claro, con unos sueldos tan bajos. Hoy en día, a nivel nacional, se necesita un cambio fuerte en lo que sustenten las leyes laborales a los sindicatos, al mundo del sindicalismo. Necesitamos algo que le dé más fuerza al mundo laboral, y aquí Chile está en deuda con los trabajadores, porque hablamos de mundo del trabajo y mundo de la economía, pero sin embargo hoy día vemos trabajadores, que un 90% de los chilenos, que pagan los impuestos, que son ciudadanos, pero tenemos algo que nos falta y que nos hace tener una inestabilidad, aunque a ustedes les parezca risible, pero es increíble la forma como sustenta hoy en día emocional y económicamente el hecho de no tener una vivienda. Claro. Porque aquí vamos todos de la mano. Hoy día, por ejemplo, si medimos los pilares básicos en lo que es vivienda, educación, salud y lo que es jubilación, mírenlo ustedes, y el mundo laboral está atacado por 4 frentes que hoy día muy pocos trabajadores chilenos gozan de ellos. Sin embargo, son los ciudadanos básicos que pagan sus impuestos, que tratan de sobrevivir de la mejor forma posible, que educan a sus hijos, que es un mundo endeudado, castigado económicamente y socialmente, porque hoy día ya el hecho de estar trabajando te indica un registro social de hogares alto. Por lo tanto, tienes menos posibilidades que tus hijos, por ejemplo, que tus hijos no tengan posibilidades de no tener deudas universitarias, y vamos de cabeza a un mundo laboral ya endeudado, y con sueldos que son bajísimos. Por lo tanto, sigo insistiendo, aquí hay estamos en el legítimo derecho de hacer reclamos y de hacer alzar nuestras voces, porque necesitamos algo que nos dé más fuerza, pero sí, y algo que él dijo, leyes que sean netamente para los trabajadores. Claro. Que hoy en día no se entregue en charola de plata el movimiento de una ley a los empleadores. No podemos seguir teniendo leyes laborales que se escriban con la mano y se borran con el codo. Eso es imposible. Se sigue maltratando un mundo laboral, se sigue maltratando un mundo sindical, donde tienen por ejemplo, hoy en día el poder de la huelga dentro de un mundo laboral, tanto privado como público, ya no es de los trabajadores.
Ya no es de los trabajadores, ni siquiera un 50 y 50. Entonces, todo eso hoy en día hace que el mundo laboral esté perdiendo fuerza, pero esté perdiendo fuerza no porque no tenga la fuerza los trabajadores, sino porque lamentablemente las leyes se encargan de que esa fuerza se vaya decayendo cada día más, y eso no puede seguir pasando en Chile. Muchas gracias, Oriana. Mira, entre algunos desafíos que mencionaste está la rotatividad de los trabajadores en distintas empresas, en distintas áreas, el salario mínimo y la vivienda. Entonces, por ende, vamos a dar el paso a don Joel, que nos cuente un poco sobre cómo ha sido el reajuste de salarios a nivel nacional en los últimos años. Bueno, numerosos. El incremento de las remuneraciones han sido siempre un trabajo arduo que ha dado principalmente los trabajadores de la ANEF, los trabajadores públicos, en su negociación en el mes de diciembre, apoyados por la CUT fundamentalmente. Entonces, el incremento que se venía dando, yo tengo una tabla acá de cuando empecé como asesor del sindicato, del SINDOC. A nivel país, el ingreso mínimo en esos años era 172.000 pesos, hoy día vamos en 460.000 pesos, es decir, subió un 167%. Ahora, ¿cuánto es el coste? ¿Cuánto subió la UEF en el mismo periodo? Que casi pudiésemos pensar que es el incremento del IPC. Uh-huh. Sí, efectivamente el ingreso mínimo ha tenido un mayor crecimiento que la variación de IPC vista desde el punto de vista de la UEF. Okay. Ahora, eso en extensión a lo que es el sindicato de docentes. Uh-huh. El sindicato docente tiene un particular artículo por un decreto en que sus remuneraciones se reajustan por unidad de fomento, pero ajustes reales han sido muy escasos. La UEF ha crecido por debajo del ingreso mínimo, pero el incremento real de los trabajadores de la universidad o del sindicato docente ha tenido un mínimo incremento real por sobre la variación del IPC. Sin embargo, sí, desde la primera negociación colectiva a la que hoy día, la última que se tuvo, hay asignaciones o beneficios que se han ido logrando mediante la participación y cada vez con mayor número de docentes en el sindicato. Y eso apoya y es un peso específico al momento de negociar. Un sindicato con escasos participantes no le da peso específico para negociar ante el empleador. Claro. Independientemente que en la Universidad Austral los mismos que hoy día están en el sindicato van a votar posteriormente por ese administrador que es el rector, y que al final ese equipo de rectoría se transforma, trasladado a la industria, en los empleadores que negocian con los trabajadores. Me he encontrado ahí que en una negociación un vicerrector o prorector es el que está negociando por la empresa, entre comillas, y a la próxima negociación está sentado al lado mío negociando por los trabajadores. Entonces, esto es muy extraño en la universidad. Eso no se ve en la empresa pública y privada, digamos, pero en la universidad se vive esto así. De allí entonces que hoy la importancia del sindicato dentro de la universidad, tanto los trabajadores administrativos, técnicos, los que mantienen los lindos jardines, ¿ya? Son todos relevantes para darle el espíritu de creación de qué es el ser universitario. Entonces, sin recurso humano, se ha demostrado en las negociaciones anteriores, sin el recurso humano, de acuerdo a los cánones de ingresos que pueden tener un docente Valparaíso, un docente en Valdivia, nosotros hemos demostrado que estamos por debajo de la media nacional. Ahora, ¿por qué cada incremento? En la última negociación nos querían borrar, disculpe que lo hable tan personalmente, pero nos querían borrar el incremento de la UEF, mantener esta tabla que venía por más de 10 años ya aplicándose. Entonces, y ahí es donde el conocimiento de los docentes tiene que estar en entenderse. Y por parte de la administración no se puede orientar el trabajo
de una negociación colectiva en la Universidad Austral, pensando en que es una industria fabril, pensando que aquí se están produciendo bienes de consumo en la Universidad Austral, y el sistema universitario país no genera bienes de consumo, sino genera un bienestar humano para el país, para que esos profesionales nuevos vayan al desarrollo y crecimiento no solo de Chile, no solo del territorio local austral, sino de la humanidad. Entonces yo no concibo en lo personal como asesor, interpreto los estados financieros, les manifiesto las inquietudes que encuentro, las transmito al sindicato, y eso para la toma de decisión. Claro. Pero también, felizmente, esa formación del Instituto Comercial, con esta formación profesional después universitaria y la práctica, nos ha permitido, o me permite, tener un ojímetro, un olfato, no sé cómo denominarlo, Sandro, pero que les encuentro entonces un déficit en algunos momentos y que me genera desencuentros con la administración. Yo invito a todos los docentes, académicos, profesores, que se integren al sindicato. Son trabajadores. Una oportunidad lo dije en un programa de esto, los trabajadores de la academia. Sí, son trabajadores, viven de un salario, de una remuneración. Tuvieron el privilegio de estudiar porque tienen las capacidades de estudiar y perfeccionarse y obtener un grado académico que les permite instruir a nuevos profesionales del futuro. Estimo de que el momento en que estamos en un programa como hoy, viendo el apoyo, lo importante del sindicalismo, no hay nada que se haya logrado desde el año 1 que yo tengo, por casualidad, los traje específicamente, tengo todas las negociaciones colectivas acá, del sindicato docente, los contratos, y hoy día mi apreciación, ojalá esté equivocado, estimado presidente, de que la actual administración financiera de la universidad quiere volver hasta antes de la primera negociación colectiva, que fue el 2007. Quiere borrar todos los beneficios que han obtenido mediante las negociaciones colectivas los docentes en la universidad. Muchas gracias, don Joel. En ese mismo sentido, creo que si en algo pueden concordar todos es que existe una poca motivación o quizás una baja motivación de las y los trabajadores en afiliarse a un sindicato, así como también lo mencionaba don Patricio anteriormente, la baja participación que también hay en las últimas actividades en torno a luchar por los derechos laborales, así como en la marcha. Entonces, en ese sentido, bueno, también les quería contar que según la Dirección del Trabajo, en Chile existen 8.706 sindicatos, pero estos son solo del sector privado, y en la región de Los Ríos tenemos 150 sindicatos solo del sector privado, como les indicaba. Les cuento que de 37 o menos personas que tienen un sindicato hay 58, 18 sindicatos con 38 a 50 afiliados, 40 sindicatos con 51 a 100 afiliados, 17 entre 101 y 200 afiliados, y solo 17 sindicatos en la región de Los Ríos con 200 o más. Entonces, con esa introducción voy a dar paso a la última pregunta, porque ya nos aqueja un poco el tiempo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos fomentar la participación en los sindicatos? Voy a empezar desde allá hacia acá, profesor Sándor. Difícil pregunta. Creo que hay una respuesta compleja. Todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos hablado aquí, es el resultado de un proceso que va más allá de la ley laboral, va más allá de las empresas, va más allá de los trabajadores, y que tiene que ver con el modelo económico capitalista. O sea, el modelo económico capitalista lo que fomenta es el individualismo, no fomenta la solidaridad, y los sindicatos es una institución solidaria entre los trabajadores para hacer un frente común a un problema, ¿no es cierto?, que está generado por la dicotomía, ¿no es cierto?, y la simetría entre la empresa y los trabajadores. Todo lo que y creo que el resultado, lo que nos ocurre es eso, el resultado, porque estamos peleando una liga de
de equidad entre esta asimetría laboral y empleado-empleador, pero en un régimen que lo que fomenta es lo contrario. Entonces, los argumentos que usamos nosotros en nuestras negociaciones colectivas, empezamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos este modelo económico neoliberal capitalista, pensamos que somos capaces de modificarlo y es imposible. Por eso que las leyes se cambian, como lo decíamos, para el lado del empleador. No es que los abogados sean malos o buenos, no. Es el sistema económico el que los demanda. Claro. Y todavía sigue primando, ¿no es cierto?, la demanda y la oferta. Y todo está en función de eso. Por lo tanto, entramos nosotros a sentarnos a la mesa de negociación ya perdiendo. O sea, lo poco y nada que logremos es una ganancia. Pero eso es lo mínimo. ¿Cómo podemos fomentar que esto se transforme? Bueno, dejemos de ser egoístas, seamos más solidarios, pensemos que ser trabajador del rubro que sea, académico o no académico, trabajador, el de al lado también lo es, y el de este lado también lo es, y debe tener las mismas cruces que yo tengo. Que me lo diga, que no me lo diga, es mi problema de no preguntarle y no hacerme empático con lo que está pasando con cada uno de los que están al lado mío. Eso no lo hemos logrado. Y como digo yo, es difícil, porque desde la educación secundaria ya venimos, ¿no es cierto?, con una plantilla capitalista. Claro. Muchas gracias, profesor. Entonces le pregunto, Oriana, ¿cómo cree usted que podríamos fomentar la participación en los sindicatos? Bueno, además de lo ya planteado acá por el compañero, estamos en un mundo competitivo, que se le llama también, claro. Que aquí es no que yo pueda ayudar al resto, sino que lo que yo tengo que hacer es llegar más allá que el resto. Pero sí, por ejemplo, sería maravilloso que hoy en día, a pesar de que tenemos la tecnología, tenemos el tiempo de ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas que hoy día juegan en contra de los trabajadores presenciales, el fraccionamiento de tiempo, el tema del trabajo remoto, sí. No hay presencia. Por lo tanto, ¿cómo vas a sindicalizar? Claro. Sindicalizas 3 personas hoy día, al mes, 3 meses te los están despidiendo. La gente no se sindicaliza, hablemos regionalmente, porque aquí lo que me interesa también es una realidad regional. Valdivia no te ofrece puestos de trabajo que son a largo plazo, son todos estacionarios, temporales, de servicio, con la alta rotatividad que tiene, muy precario en cuanto a salario. Entonces la gente, ¿qué es lo que está midiendo? Chuta, me sindicalizo, tengo que pagar cuotas. Claro. Porque la gente ve lo que te disminuye de la remuneración. Uh-huh. Pero como dije, si los dirigentes hoy día no están bien capacitados y bien plantados para enseñar que hoy día, por ejemplo, puede haber un instrumento colectivo que te incremente esa remuneración y que de esa cuota que vas a pagar a lo mejor remuneracionalmente vas a triplicarlo, la gente no se va a sindicalizar. Pero mucho no lo hace por miedo. Eso también lamentablemente es el temor a lo económico, al sustento que hoy día tiene la gente. Claro. Muchas gracias, Oriana. Entonces, don Patricio, cuéntenos, ¿usted cómo cree que podríamos fomentar la participación en un sindicato? Yo voy a comenzar con algo polémico. Lo primero, a mi juicio, es terminar con el divisionismo de los sindicatos. Nosotros presenciamos que hay sindicatos que pelean entre ellos. Yo tengo un caso típico en un lugar que no lo voy a mencionar, pero que la mayor parte de la actividad del sindicato es combatir al otro sindicato. Su némesis. Entonces ese ejemplo trasciende a los trabajadores y dice, ¿para qué voy a estar en un sindicato que va a estar peleando con mis compañeros de trabajo? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, yo cité a 3 pilares del sindicalismo en Chile. Uh-huh. ¿Cuál es la característica común de los 3? Es que no es su ideología, porque eran de ideologías distintas, es su trabajo en terreno. Tanto Recabarren como Hurtado, como Clotario Blest, iban a donde estaba
los trabajadores a conversar con ellos. Echo de menos eso en los dirigentes, en la mayor parte de los dirigentes sindicales nacionales y especialmente de Valdivia. Esos dos temas para mí son fundamentales para mejorar, aumentar los sindicatos. Quiero hacer una breve digresión con respecto a esto de la legislación perjudicial a los trabajadores. Y no es tanto así. No es tanto así porque desde la ley de la silla, que fue el primer disposición legal que favoreció a los trabajadores, era una cosa tan simple como poner una silla para que los trabajadores del comercio se pudieran sentar cuando no estaban atendiendo clientes. Pasando por la ley Busto, por el reconocimiento de la tutela laboral, se ha habido un avance notable en la legislación laboral chilena, que está considerada como una de las legislaciones sociales más avanzadas del mundo. Declaración de la OIT, no es invención nuestra. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Hubo un retroceso notable con el periodo de la dictadura, donde se quitó, por ejemplo, se le entregó este cheque en blanco a los empleadores para despedir, el 161, necesidad de la empresa. El único castigo que tienen cuando las necesidades de la empresa no están bien fundamentadas es que hay un incremento de un 30% de la indemnización por año de servicio. Claro. O sea, al final el empleador tiene un cálculo económico. ¿Cuánto cuesta despedir a este trabajador? Tanto, despídanlo. Ah, no, es mucho, no lo despidan. Pero yo les puedo decir que quienes trabajamos en los tribunales, en la primera trinchera de lucha, ganamos el 95% de los juicios. Cuando perdemos por falta de pruebas o desistimiento de los trabajadores. Por lo tanto, hay mecanismos para defender a los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores no los conocen. Además que hay, desgraciadamente tengo que decirlo con toda franqueza, hay algunos colegas que defienden a los trabajadores cobrando sumas excesivas. Y eso desestimula también el defender a los trabajadores en tribunales. Que es una trinchera de lucha muy importante, muy importante. Eso es. Muchas gracias. Queda mucho en el tintero. Sí, es que este tema da para mucho, para hablar mucho rato. Entonces, don Joel, finalizamos con usted. ¿Cómo cree usted que podemos fomentar la participación en los sindicatos? Ya se lo señalaba un poco antes. Bueno, yo participé mucho en la formación de sindicatos. Dentro de eso he estado participando como profesora en las escuelas sindicales formales y escuelas sindicales no formales. No donde entregan un título de participación y que se usó los horarios de CENSE para ir a una escuela de formación sindical. Entonces, es ahí donde hemos conversado y hemos resuelto de que la manera, cuando el sindicalismo se asocia solo y exclusivamente a la lucha economicista, se empieza a generar un desencuentro, porque la misma ley le dice: usted está negociando y se hace extensivo a los no sindicalizados. Esa extensión de beneficios es una medida antisindical. Claro. La negociación colectiva y los beneficios logrados en el contrato colectivo debiera remitirse solo a los que adhieren al sindicato. Por lo tanto, es una modalidad no hacer extensivos los beneficios logrados en la negociación. Perfecto. Otro elemento es la formación cívica del país. ¿Para qué la organización sindical? Si la organización social más antigua que tenemos vigente hoy día, tengo entendido que de los empresarios por allá en 1830, Fomento Fabril. ¿Y qué es lo que son ellos? El sindicato, los empresarios. Y el sindicato de los trabajadores totalmente divididos. Y ellos son súper solidarios entre ellos. Tienen una conciencia de clase, pero completita. En cambio, en el mundo del trabajo, tenemos el desencuentro de los medios de comunicación que están picando y picando, no le escuchan los políticos. Participando en una asamblea de sindicalistas
en un local en Valdivia, público, ahí al lado de la Costanera, cuando había un local ahí, un recinto de reuniones. Estaban todos los sindicalistas hablando, yo fui, participé y escuché ahí no a los políticos. Y el que estaba dirigiendo la asamblea le dijo que sí, fuera los políticos. Yo me paré. Un momento, entonces me voy a retirar porque yo soy político. ¿Usted es político? Sí, yo también participo de un partido político. Y eso me dice que soy político. Ustedes están equivocados. La primera formación que tienen los dirigentes sindicales se las ha dado un partido político. Que la acción al interior del sindicato sea partidista, o sea de su para su camiseta, eso no comparto. Es más, yo soy partidario que si bien ese militante del partido político formado en el mundo sindical, no tiene por qué ser el dirigente del sindicato. Debiera ser un asambleísta. Claro. No ser el uno. Ser uno de la asamblea y trabajar en las comisiones del sindicato. En la comisión de deporte, en la comisión de salud, distintas comisiones. Y estar participando, porque la organización social no es preciso que el militante político sea el quien presida, o que estos militantes de esta organización política sean quienes controlan la organización. Eso le daña al mundo sindical y social. Entonces, en ese contexto, yo creo que una modalidad de la formación sindical es importante cómo se va entregando. Yo he salido a hacer una orientación que le llamo economía doméstica a las poblaciones y a algunos sindicatos. Poquita gente concurre, pero ¿cuál es el afán de enseñar esta economía doméstica? Es salir del esclavo del consumo, de la tarjeta de crédito, de la deuda. Si nosotros educamos a nuestros asociados del sindicato a controlar el consumo, van a ser más libres. Claro. Si hoy día los sindicatos no pueden negociar, compañera, porque los trabajadores están muy endeudados. Están muy endeudados. No pueden ir a una huelga porque si le quitan un mes de sueldo, ¿cómo pagan la deuda? Claro. El consumo que está. Entonces, el sistema le está metiendo el consumo y esa es la gran esclavitud que tenemos hoy. Entonces, si yo hablo del mundo de la economía y la finanza, solicito a los sindicatos que por favor eduquen a sus asociados en el uso de la tarjeta de crédito. Si un sindicato me llega a mí y me pregunta, cosa que viví, no lo voy a nombrar, un contrato con un ISAPRE, que el presidente del sindicato, o los dos principales dirigentes del sindicato, militantes de un partido de izquierda, yo le digo, pero ustedes están equivocados, esto es contra toda su ideología. No pueden hacer, pero va a beneficiar a los trabajadores de la ISAPRE. No, pero si eso va a un seguro privado, mantengamos y fortalezcamos la FONASA. O sea, si el dirigente sindical se pierde en este contexto, que yo, por imagen, estoy en un ISAPRE y llevo a todos los sindicatos al ISAPRE. No, señores, su lugar es la salud pública, fortalecer la salud pública aportando allí nuestros recursos de trabajadores. Eso, termino. Gracias. Muchas gracias, don Joel. Entonces así finalizamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales como Sindoc Watch y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.